Hola, bienvenidos a este nuevo encuentro de Estudios Sociales del Deporte, Cátedra 2. Bien, vamos a continuar con las discusiones que abrimos en la clase anterior, cuando con Roberto D'Amata empezamos a pensar la pregunta por los estudios sociales del deporte a partir de la clave cultural. ¿Sí? Bueno, insistimos con que es importante que trabajen en la comprensión de los textos a partir de la revisión del glosario. En el glosario van a encontrar una definición sobre comunicación cultura. Bien, en esta ocasión vamos a trabajar con dos textos que se articulan. Son textos, el texto en el teórico, El potrero, la pista y el ring, de Eduardo Archetti, un texto que podríamos catalogar como texto clásico de los estudios sociales del deporte. Es el antecedente más importante de esta perspectiva desde la Argentina. Podríamos ahí encontrar un diálogo directo entre D'Amata y Archetti generacionalmente y también en términos de ese carácter pionero en poder pensar al deporte por fuera de esta idea de la dominación que veníamos planteando anteriormente. Y en el práctico van a trabajar con un texto de mi autoría que plantea una pregunta por la construcción de las identidades entre los públicos del turismo carretera. Ambos textos van a estar, por supuesto, dialogando en torno a una serie de preguntas que incluso abren aún más a las categorías que les mencionábamos con respecto al glosario, ¿sí? Porque me parece que sería importante que al momento de pensar estos textos hagan un repaso previamente sobre la categoría de hegemonía y hagan un repaso también específicamente sobre la categoría de identidades. Y también sería importante que miren la categoría masculinidades, aunque eso va a ser un abordaje que trabajaremos más en particular la próxima clase. En principio es importante recuperar la noción de cultura para pensar cómo es que se vincula con esta pregunta por el deporte. Podríamos decir que la cultura es todo, de alguna manera, o es toda creación humana, ¿sí? Etimológicamente, cultura viene de la palabra cultivo, ¿sí? De esta intervención de la humanidad sobre la naturaleza para producir alimentos, en principio, pero podríamos decir que cultura es la totalidad de las acciones humanas sobre la naturaleza. Y por lo tanto va a englobar los sistemas de símbolos, de valores, de percepciones que la humanidad fue construyendo a lo largo de su historia, ¿sí? Entonces podríamos empezar planteando que ser humano es ser cultural, ¿sí? Ser humano es tener cultura, va a decir Clifford Geertz, ¿sí? Por lo tanto, la totalidad de las prácticas, tanto individuales como colectivas, se desarrollan en el marco de la cultura, en el marco de nuestros sistemas culturales. Fíjense cómo aquí podemos empezar a trazar paralelismos con lo que veíamos en relación a Norbert Elias, ¿sí? Cuando veíamos el proceso de la civilización, justamente lo que veíamos era una imposición de una perspectiva cultural, de una determinada cultura sobre otras, estableciendo un lugar de legitimidad, ¿sí? Estableciendo un lugar de superioridad sobre las otras. Por lo tanto, pensar a la cultura también es pensar al poder, ¿sí? También es pensar las formas en que el poder circula. Pensando en esta idea del proceso civilizatorio, de la idea de la cultura como dominación, podemos ver también cómo la cultura va a estar vinculada con los procesos de dominación, los procesos de colonización, ¿sí? Aquí va a aparecer una noción clave que es la de etnocentrismo, ¿sí? Esta idea de poner a mi cultura como la cultura parámetro. En la clase anterior trabajamos con el texto de Roberto D'Amata y aparecía la cuestión de la dominación racial, ¿sí? Recuerdan que estaba el video de Muhammad Ali hablando al final sobre lo que significa ser blanco o ser negro, o lo que significa lo blanco y lo negro. Bueno, ahí vemos un claro ejemplo, clásico de este endocentrismo, ¿sí? Digamos, de esta idea de la imposición de blanco sobre negro,
como un modo de dominación. Por lo tanto, podemos pensar que en principio la cultura es esta elaboración humana que en sus derivaciones del proceso civilizatorio ha significado también el argumento para los procesos de colonización, ¿sí? Para los procesos de dominación de unas culturas sobre las otras. En este sentido es importante pensar sobre esta idea de la batalla cultural, que es una idea que viene sobrevolando en una discusión de nuestra sociedad hace mucho tiempo, y que podríamos decir que es una discusión que proviene del planteo sobre la hegemonía que hace Gramsci, ¿sí? Digamos, justamente Gramsci, con su propuesta de pensar la hegemonía, de pensar este poder que no se puede explicar solamente de arriba hacia abajo, sino que el poder debe ser explicado también en sus entramados, es decir, bueno, cómo en la configuración de nuestras culturas, de nuestras vidas cotidianas, hay esas relaciones de poder están tramándose. Digamos, yo insisto con hacer ese link con el proceso civilizatorio porque me parece muy importante en el sentido de lo que podríamos denominar la biopolítica, ¿sí? Digamos, cómo el poder o la estructura, digamos, la forma de dominación se vuelve parte de nuestras relaciones cotidianas. Entonces, por lo tanto, Gramsci, con su concepto de hegemonía, lo que va a plantear es que, bueno, justamente la lucha política es una lucha que debe darse en el plano de la cultura, ¿sí? Por eso esta idea de la batalla cultural. El poder de la hegemonía justamente es esa naturalización. Hay un ejemplo que a mí siempre me resulta muy esclarecedor, que es el uso del término quilombo. Nosotros tenemos incorporado en nuestro vocabulario y digamos en nuestra vida cotidiana la referencia a la idea de quilombo todo el tiempo. Hablamos de quilombo cuando algo está desordenado, cuando algo es caótico, cuando queremos nominalizar algo de ese modo. La idea de quilombo parece ser algo que resume esa noción y que, bueno, que es utilizado además también transversalmente, transclasistamente y demás. Si hacemos una revisión sobre ese término, vamos a encontrar que los quilombos eran las formas de organización de los esclavos que fugaban, se escapaban de sus amos, ¿sí? Cuando se lograban agrupar en determinado lugar, establecían una especie de estado, una forma de organización y bueno, y justamente es importante poder pensar cómo está ahí la operación de la hegemonía, de la dominación, ¿sí? Digamos, estos estados que se conformaban por parte de los esclavos eran los quilombos, y la traducción que se hace en nuestra vida cotidiana tiene una marca totalmente racista sobre ese concepto, y nosotros no lo percibimos. Digamos, reproducimos la idea del quilombo como algo incluso hasta de nuestra jerga popular y demás, y en realidad vemos como dentro de ese término hay una carga racista muy fuerte. Bueno, de alguna manera de eso se trata la hegemonía, ¿sí? De la posibilidad de esta dirección, de esta imposición, como planteaba Gramsci, de una perspectiva del mundo como la única perspectiva, o como la perspectiva correcta, la perspectiva legítima, ¿sí? Aquella perspectiva con la cual se puede medir al mundo, se miden los comportamientos. Cómo se está reconstituyendo esta idea del poder en un sentido de pensar la trama de las relaciones, donde los sujetos sociales, con sus diferentes identidades, sus particularidades y demás, se encuentran en una constante lucha, en una constante batalla entre una producción hegemónica y las producciones contrahegemónicas que todo el tiempo lo transforman. La cultura es absolutamente dinámica, todo el tiempo hay transformaciones, todo el tiempo hay movimientos. Esos movimientos no necesariamente son positivos, no necesariamente son hacia un sentido de progreso infinito, como planteó la modernidad en un comienzo, sino que son transformaciones que se dan en el marco de las discusiones históricas. De hecho, bueno, es una de las grandes crisis de la modernidad, de este gran proceso que venimos analizando desde que comenzamos la cursada, es que esa promesa del progreso absoluto, de un progreso infinito, es una promesa que se cae
a medida que avanza el siglo XX y las guerras mundiales, el desarrollo nuclear, digamos, todas estas condiciones del desarrollo de los estados-nación y del enfrentamiento bélico y demás, ponen en riesgo la propia existencia de la especie humana, ¿sí? Digamos, esa transformación, esa dinámica social ha demostrado que el avance no necesariamente es absoluto. Pero hay algo que está claro, y es que todas nuestras sociedades se transforman y cambian todo el tiempo. Y una instancia con respecto a la cultura que debemos tener en cuenta es la de la globalización, ¿sí? Cómo se transforma también la percepción sobre la cultura al momento de pensar este mundo globalizado, que de alguna manera, a partir de la industria cultural y del crecimiento de la industria del entretenimiento, bueno, ni que hablar de los transportes y demás, va a configurar también una idea de la pasteurización de la cultura, van a decir algunos autores, de una estandarización de nuestras culturas o de las culturas transnacionales, ¿sí? ¿Qué es lo que va a plantear Eduardo Archetti en El potrero, la pista y el ring? Este texto que se publica, es un libro muy pequeño, que se publica en el 2001, solo 4 años antes del fallecimiento de Archetti, que va a resumir de alguna manera su tradición de trabajo y va a plantear en relación al recorrido por estos 3 íconos del deporte, como son Maradona, Fangio y Monzón, una reconstrucción de la perspectiva de cómo pensar la construcción de la idea de lo nacional a partir del fenómeno deportivo. Archetti va a analizar la revista El Gráfico, esa importante producción periodística que a comienzos del siglo XX va a trabajar en la construcción de un relato deportivo sobre los hechos deportivos en una clave que permitía pensar la construcción de una identidad nacional. Y Archetti va a mirar el gráfico para pensar la construcción discursiva sobre el fenómeno deportivo y también para pensar cómo eso forma parte de nuestra cultura, ¿sí? Archetti, a partir de la revista del Gráfico, intenta pensar los espacios de construcción de identidad nacional en lo que va a denominar las zonas libres de la cultura. Estas zonas libres de la cultura hacen referencia a aquellos espacios de construcción narrativa, de construcción identitaria, que se encuentran por fuera de la esfera del Estado. Es decir, no es el Estado narrando, no es el Estado estableciendo qué es el ser nacional necesariamente, sino que es la industria cultural que está construyendo de alguna manera un público, el deporte y la narrativa sobre el deporte como una zona libre serán espacios de construcción de esta identidad nacional. El principio Archetti va a ser una recuperación de la llegada de esos deportes, ¿sí? Digamos, esos deportes que llegaron como parte también de la colonización. Fíjense aquí cómo podemos linkear con lo que hablábamos al comienzo, ¿sí? Digamos, la llegada de los deportes, podemos nuevamente remitirnos a Elías y a esta idea de la llegada de los deportes ingleses como una forma de regulación de las pasiones y demás, pero también están funcionando como ese proceso de colonización del establecimiento de una dirección, como diríamos con Gramsci, en el sentido de cuáles son las prácticas deportivas que se realizan en nuestro país y demás. Fíjense ahí la gran potencia, fíjense ahí el gran poderío de Inglaterra en este momento de comienzo del siglo XX, que de alguna manera está definiendo cuáles son las prácticas deportivas que se están desarrollando en el mundo occidental. Entonces, podemos encontrar ahí una primer clave de pensamiento, es decir, pensar al deporte como esta herramienta de establecimiento de una determinada cultura.
va a decir Archetti, refiriéndose al gráfico, esta revista creada en 1919, como la posibilidad de que el deporte argentino se exprese, ¿sí? Digamos, aparece un canal de expresión del deporte argentino. Y aquí, volviendo sobre la relación entre Estado y deporte, podemos ver claramente cómo también esta matriz liberal con la que se funda nuestro Estado-Nación marcó como hasta, salvo algunos determinados periodos particulares donde el Estado tiene un rol activo en relación al deporte, siempre el deporte se ha desarrollado en el marco de la sociedad civil, ¿sí? La fundación de los clubes, de diferentes espacios de participación, pero que no necesariamente era el Estado el gran organizador. Aquí es importante hacer un paréntesis para pensar esa idea de la dominación que aparece en Brom, esa idea de que el deporte es una maquinaria del Estado para la dominación. Bueno, en el caso argentino, como en muchos otros casos, se puede ver que en realidad el Estado no tenía dominación sobre la práctica deportiva. Podríamos decir, bueno, hablar de cuestiones de regulación y demás, pero en realidad el Estado no está produciendo una narrativa o produciendo una forma de la práctica, no está organizando esa práctica necesariamente, sino que eso está ocurriendo a través de la sociedad civil. Archetti va a decir, el deporte funciona como un espejo donde es posible verse y ser visto, ¿sí? Aparece esta doble dimensión de la importación y de la exportación de cuerpos, caras y gestos, como lo plantea Archetti, ¿sí? La importación de estos deportes ingleses, deportes que llegaron con las diferentes oleadas de colonización, pero que en la reelaboración de esta trama discursiva y de esta forma de la práctica, digamos, la incorporación de deportistas argentinos, deportistas nativos de alguna manera, que comienzan a participar y a destacarse, en la reelaboración discursiva que se haga sobre esas hazañas deportivas, estará de alguna manera narrándose, bueno, qué es el ser nacional, ¿sí? Esto que menciona Archetti como, bueno, Monzón no solamente es el macho, sino que es el macho argentino, ¿sí? O Maradona como este pibe maravilla que logra trascender el conurbano bonaerense y se vuelve todo un ícono a nivel mundial, pero que al mismo tiempo siempre está anclado a su lugar de pertenencia, ¿sí? Digamos, esta idea de la exportación, ¿sí? La posibilidad de que los íconos deportivos nos permitan ser representados, vernos resumidos, ¿sí? Fíjense cómo en esta figura, particularmente la de Maradona, creo que es la que tiene la mayor pregnancia. Digamos, aparece esta idea de, bueno, Maradona resume todo lo que somos de alguna manera. Digamos, ese juego del resumen, digamos, de una heterogeneidad tan grande, porque piensen en las diversidades que habitan en nuestro territorio nacional, las diversidades de todo tipo, ¿sí? Diversidades raciales, diversidades sociales, diversidades económicas, diversidades de orígenes, diversidades regionales. Bueno, todo eso de alguna manera, digamos, el establecimiento de la construcción de una nación necesita íconos que de alguna manera la resuman. Bueno, Maradona va a estar funcionando en esa clave, ¿sí? La clave de la condensación de esa identidad nacional. Por lo tanto, podríamos decir en este sentido, digamos, que Archetti reafirma su tesis de cómo esta zona libre, el deporte como esa zona libre, permite una construcción de una identidad, de una identidad nacional que, para que se constituya, digamos, como aquí es importante remitirse a la entrada de identidades que está en el glosario, digamos, una identidad para que se constituya necesita de una alteridad, necesita de una otredad, y esa otredad, bueno, será parte de la construcción que se irá dando en el deporte nacional, ¿sí? Va a ir encontrando las rivalidades regionales, como con Brasil y demás, pero particular con esas otras rivalidades como la rivalidad inglesa, ¿sí? Incluso de alguna manera la superación de aquello, bueno, digamos, incorporamos al deporte, pero bueno, luego superamos a esos dueños del deporte. Digamos, de alguna manera
es importante pensar cómo, volviendo a esta idea de el deporte como un espejo donde verse y esto, cómo está funcionando, cómo está para la percepción de Archetti el deporte como una forma de narrarnos, de contarnos cómo somos, de contarnos quiénes somos. Y acá, bueno, indefectiblemente es necesario pensar, bueno, cómo esa narración es una narración que por un lado, digamos, tiene digamos, que tiene una gran pregnancia, que está ocurriendo por fuera del Estado, del relato del Estado, más allá de que el Estado pueda entrar y salir, pero está ocurriendo particularmente a través de la industria cultural, y que al mismo tiempo se está haciendo por parte de los varones, ¿sí? Son varones resumiendo qué somos, cómo somos, qué es lo que nos caracteriza al ser nacional, el ser argentino de alguna manera. Sin dudas también allí está en juego una idea y una promesa que tiene que ver con algo que se ha puesto en tela de juicio y en discusión en el último tiempo, que es la idea de la meritocracia, ¿sí? El deporte y esta narración sobre el deporte también tenía que ver con la construcción de una idea del ascenso social, ¿sí? La posibilidad de que podía lograrse el ascenso social a partir de de la práctica deportiva. Mis sueños son dos. Mi primer sueño es jugar en el Mundial y el segundo es salir campeón de octava y los que siguen el campeonato. Golpearon la puerta de la humilde casa, la voz del cartero muy clara se oyó y el pibe corriendo con todas sus ansias al perrito blanco sin querer pisó. Mamita, mamita, se acercó gritando, la madre extrañada cruzó el piletón y el pibe le dijo riendo y llorando, el club me ha mandado hoy la citación. Mamita querida, ganaré dinero, seré un Maradona, un Kempes, un Holguín, dicen los muchachos del norte argentino, que tengo más tiro que el gran Bernabé. Vas a ver qué lindo cuando yo en la cancha mis goles aplaudan, seré un triunfador, jugaré en la quinta y después en primera, yo sé que me espera la consagración. Por lo tanto, podríamos decir con Archetti en este breve recorrido, y los invitamos a recorrer el texto, mirar de alguna manera cuáles son las discusiones que allí se están dando, que el deporte está funcionando como este caleidoscopio a partir del cual es posible mirarnos, es posible mirar la construcción de nuestra identidad nacional, ¿sí? La construcción de un relato efectivo y pregnante, ¿sí? Digamos, un relato que tiene efectividad. Digamos, esto no quiere decir que sea el único relato, pero sí lo que va a señalar Archetti es que es un relato que tiene mucha pregnancia, que tiene mucha capacidad de interpelar a una totalidad y de, por otra parte, en esta misma clave, van a leer el texto sobre los públicos del turismo carretera. En la familia teseísta es posible ver cómo se encuentran operando los relatos mediáticos, las construcciones históricas y una recuperación de un determinado sentido sobre la familia que podríamos vincular también con la construcción de la identidad nacional, ¿sí? Puntualizar particularmente la referencia que todo el tiempo aparece a la diferenciación entre el automovilismo y el fútbol, ¿sí? Esa idea de el fútbol está encasillado como esa práctica violenta, como ese espacio de alguna manera de barbarie, donde la violencia prevalece, mientras que el automovilismo es el lugar de la familia, es el lugar donde lo que más importa es el tiempo compartido en relación a una pasión, pero principalmente está vinculado con la naturaleza, es decir, con el contacto con
con el aire libre, ¿sí? Digamos, cómo es necesario incorporar al análisis lo que esa experiencia significa, ¿sí? Digamos, ahí aparece incluso hasta también como diferenciaciones muy claras con respecto al autódromo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el resto de los autódromos que de alguna manera permiten esta práctica del acampe. Nuevamente, civilización, barbarie, digamos como esencia nacional en relación a la familia. Una cuestión ahí importante para resaltar es, eso, cuál es el lugar que tienen los padres de familia, ¿sí? Digamos, como en la gran mayoría de los casos aparecía que una buena parte de la familia estaba acompañando al padre porque era la práctica que le gustaba, el deporte al que le gustaba asistir, entonces estaba participando. Y después la importancia que tienen los ritos de comensalidad, de encuentro y demás, digamos, como la identidad no pasaba solamente por la identificación con el deporte, sino con estos ritos de comensalidad, algo que a Archetti también le interesó mucho, ya que investigó también, digamos, sobre los rituales de comensalidad, la idea del asado como el espacio de encuentro y demás. En resumidas cuentas, digamos, estas dos experiencias, estos dos trabajos que de alguna manera miran, digamos, dos focos diferentes. Por un lado podríamos decir Archetti está mirando la industria cultural y el trabajo sobre el turismo carretera está pensando la práctica social. Digamos, están totalmente conectados porque sin lugar a dudas pensar la práctica social implica pensar también el lugar de los medios, también el lugar de la construcción de los relatos, como ese diálogo se da, digamos, es justamente la riqueza del abordaje de los estudios culturales pasa por poder considerar esa totalidad, ¿sí? Digamos, en este sentido es importante recuperar esa idea del caleidoscopio que va a plantear Archetti, ¿sí? Porque el caleidoscopio, es un objeto que permite ver diferentes formas sobre aquello que vemos como con normalidad. Es decir, digamos, no es un telescopio o un objeto que nos permita traer algo que está lejano, sino que es un objeto que nos permite ver diferentes formas, diferentes expresiones, diferentes combinaciones de aquello que se nos presenta en la vida cotidiana, de aquello que se nos presenta, que está frente a nosotros. El deporte es una práctica social, cultural, histórica, cargada de una gran complejidad que si nosotros podemos enfocarla desde diferentes perspectivas, haciéndonos diferentes preguntas, nos pueden arrojar respuestas novedosas o respuestas que repongan de alguna manera toda esa complejidad. De algún modo, esa es la apuesta que a lo largo de toda su trayectoria intelectual Archetti intentó plantear y que afortunadamente hoy existen espacios como esta cátedra o como otras cátedras en la Tecnicatura que recuperan esa tradición que se esfuerza por pensar cómo a partir del deporte podemos pensar la problemática social, ¿sí? De eso se trata, ¿sí?